Hola y bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Henry Daza y el día de hoy desarrollaremos nuestra clase 1 que tiene que ver con los elementos de Power BI y la conexión con algunas fuentes de datos. Bien, ¿qué es Power BI? Power BI es una colección de servicios de software, aplicaciones y conectores que funcionan conjuntamente para convertir orígenes de datos sin relación entre sí en información coherente, interactiva y atractiva visualmente. Power BI tiene diferentes componentes y aplicaciones. En esta oportunidad básicamente nos centraremos en Power BI Desktop, pero también existe el servicio de Power BI en línea como lo son las aplicaciones de Power BI. También tenemos por otro lado lo que es el Power BI Report Builder y lo que es el Power BI Report Server. Cada uno de estos, en el caso del Report Builder, lo que hace es informes paginados, y en el caso del Report Server lo que permite es tener un servidor de informes locales, un servidor local de informes. Bien, los usos de Power BI en sus distintas modalidades dependen de los roles que desempeñan los individuos en un proyecto u equipo. Con esto a lo que me quiero referir es que se va a utilizar la parte de Power BI que convenga de acuerdo con la necesidad del individuo que está en un proyecto o está en un equipo como analista de datos. Muy bien, Power BI Desktop es una aplicación gratuita que se puede instalar en el equipo local y permite conectarse a los datos, transformarlos y visualizarlos. ¿Cuáles son los objetivos de esta sesión? Primero, vamos a identificar cómo descargar e instalar Power BI Desktop. Vamos a hacer una exploración por su interfaz gráfica. Vamos a identificar cómo conectar algunas fuentes de datos y vamos a identificar aspectos de la transformación de datos. Algunos aspectos. Muy bien, la descarga e instalación de Power BI Desktop requiere de unos pasos. Nos vamos a ir al navegador de preferencia, vamos a descargar un archivo ejecutable, lo vamos a abrir, lo vamos a ejecutar, esperamos que se instale y finalmente vamos a obtener nuestra aplicación de Power BI Desktop para ejecutar desde nuestro ordenador. Bien, entonces nos dirigimos a la página de Power BI. Simplemente tecleamos aquí en Google Power BI y nos van a aparecer estas opciones. Nos vamos a ir a la parte donde dice Power BI Desktop, que es Power BI de escritorio, y una vez estemos en este entorno, vamos a clicar en la parte donde dice consulte opciones de descargas e idiomas disponibles. Se va a abrir una nueva ventana. En nuestro caso, por ejemplo, vamos a abrir la opción que tiene o está en el idioma español. Vamos a buscar como Spanish. Posteriormente se nos abre nuevamente esta ventana con un botón color naranja y nosotros vamos a poder cliquear sobre él. Antes es recomendable revisar algunos detalles sobre la versión, sobre la fecha de publicación y qué requisitos necesita nuestro sistema para poder instalar esta aplicación, y también poder revisar lo que son las instrucciones de instalación de Power BI Desktop. Recuerden que existen las versiones tanto para 32 como para 64 bits. Entonces, una vez conozcamos esta información, vamos a oprimir el botón descarga y aquí nosotros vamos a seleccionar cuál es la versión de nuestro sistema operativo. En mi caso, yo utilizo por 64 bits, selecciono esta opción, le doy Next y automáticamente aquí en la esquina superior derecha observamos cómo se inicia la descarga.
aquí en el explorador de Windows vamos a ver cómo ya se activa nuestra descarga, solamente que todavía no está lista porque está pendiente por descargar. Bueno, yo voy a suspender esta descarga porque yo ya tengo descargado el archivo y es básicamente un archivo como este, con un icono de las tres barritas y que se va a descargar con este nombre. Este archivo nosotros lo ejecutamos, seguimos todas las indicaciones que nos aparecen en las diferentes pestañas y posteriormente pues nosotros tendremos un icono en la barra de búsqueda de Windows que nos informa que efectivamente ya ha sido instalado nuestro Power BI Desktop. Ahora voy a proceder a abrir Power BI Desktop. Muy bien, en el momento que esperamos que se abra nuestro Power BI, yo me voy a dirigir aquí a este slide para indicarles cómo se compone la interfaz gráfica cuando nosotros trabajamos en Power BI. ¿De qué se compone nuestra interfaz gráfica? Primero tenemos unas vistas. También tenemos una barra de herramientas que es muy similar, por ejemplo, a Excel. Y tenemos unas paneles donde nosotros podemos visualizar, por ejemplo, filtros. Tenemos aquí las herramientas de visualización y tenemos acá los campos, que es donde se van a cargar las diferentes tablas que nosotros llamemos ya sea de una base de datos o directamente de un archivo CSV o Excel u otra fuente. Aquí en la parte de la esquina inferior izquierda nosotros vemos que se abren una serie de páginas. En este espacio que nosotros logramos observar aquí se van a cargar los diferentes lienzos que nosotros vayamos a crear, por ejemplo lo que le llamamos los dashboards, y nosotros podemos agregar páginas por la cantidad de dashboard que nosotros necesitemos generar. Muy bien, ahora esperemos que nuestro Power BI ya se haya abierto. Es importante recalcar que aquí en vistas nosotros encontramos aquí la primera opción que están las barritas, que es la opción de diseño. Aquí encontramos la opción de tablas y acá encontramos la opción de modelados, que es las conexiones que se hacen en las diferentes tablas de datos. Muy bien, una vez nosotros hemos abierto nuestro Power BI Desktop, vamos a cerrar aquí y este es nuestro entorno de trabajo. Bien, ahora vamos hacia nuestro siguiente objetivo, que tiene que ver con la conexión con diferentes fuentes de datos. Nosotros podemos tener datos almacenados tanto en Excel como en formato CSV o texto, como también en formato JSON o como también en alguna base de datos de SQL. Entonces, en primer lugar, vamos a plantear un ejemplo de cómo cargar una fuente de datos, una fuente de información a partir, por ejemplo, de un archivo CSV. Entonces nosotros nos ubicamos, aquí quisiera que observen estas vistas. Aquí están la visualización para los datos y aquí están la visualización para las diferentes estructuras. Muy bien, entonces vamos a ubicarnos en la opción inicio de nuestra barra de herramientas y vamos a irnos a la opción de obtener datos. En obtener datos nosotros podemos ver que tenemos diferentes opciones. En primer lugar vamos a hacer un cargue de una tabla de datos que está en formato CSV. La podemos elegir de aquí directamente o podemos irnos también a más, en donde encontramos las diferentes opciones. Esperamos un momento que cargue.
y aquí nos va a indicar todas las diferentes fuentes que nosotros vayamos a necesitar. Bueno, en este caso voy a elegir texto o CSV y voy a darle la opción conectar. Esperamos un momento y automáticamente nos va a pedir la dirección en donde nosotros tenemos almacenados nuestros datos. Y para esta oportunidad vamos a elegir un archivo que contiene la variación en número de comentarios sobre Bitcoin en Reddit. Vamos a dar la opción abrir. Y está conectando Power BI con esa fuente de datos. Esperamos un momento. Y esta es la información que él ha reconocido, y si nosotros no vemos ningún problema aquí en los valores, porque esto ya lo transforma Power BI automáticamente, pues simplemente le damos cargar, o si no ya luego miraremos como para corregir algunos aspectos aquí en transformación de datos. Pero por ahora, para darle fluidez a estas indicaciones, yo simplemente voy a darle cargar. Esperamos un momento que se está cargando la información. Efectivamente ya se ha cargado. Muy bien. Entonces, yo quiero que observen que aquí en estos paneles nosotros tenemos lo que es la parte de filtros, visualizaciones y campos. Aquí en campos podemos ver cómo se ha cargado la tabla de datos que nosotros llamamos desde el directorio a través de la opción obtener datos. Observemos que esta es una tabla que contiene 3 atributos, uno de los cuales contiene datos tipo fecha, el otro contiene un ranking y el otro contiene lo que son los porcentajes de variación. Si nosotros observamos esa fuente directamente aquí en los datos, la abrimos por ejemplo con un editor de texto, con Notepad, vamos a observar que efectivamente esa es la información que nos está reportando Power BI. Tenemos un date, ¿cierto? Tenemos un ranking 1 y un variation. Entonces, esa es la forma como nosotros cargamos unos datos a Power BI. Una de las formas. Otra manera es cuando nosotros tenemos ya nuestros datos estructurados en una determinada base de datos. Para esta oportunidad yo creé una base de datos en SQL directamente con Postgres, y en esa base de datos únicamente he incluido 2 tablas, que es la primera tabla que cargamos, que yo de hecho le recorté el nombre, que es Bitcoin comentarios Reddit variación, que es esta tabla, y yo copié todos los valores de esa tabla a una base de datos, y también creé la tabla de Bitcoin Price, y también cargué esa tabla acá a esta base y las tenemos aquí directamente. Entonces, para yo traer, o más bien para yo llevar esta información a Power BI, tengo que hacer lo siguiente. Bueno, entonces yo voy a eliminar esta tabla de aquí, eliminar del modelo. Le voy a dar sí, eliminar. Esperamos un momento. Perfecto, ahora ya no tenemos nada. Ahora vamos a ir a la opción obtener datos, vamos a ir a más y le vamos a decir que queremos traer información de una base de datos. Vamos a decir a Power BI y que vamos a traer una base de datos directamente desde Postgres SQL. Le vamos a decir que nos conecte con Postgres. Vamos a dar conectar. El servidor, mi servidor yo lo tengo definido como localhost, y la base de datos voy a copiar exactamente la que tengo aquí, que es BD European.
Entonces, yo lo que le voy a decir es que acepto esa conexión. Al principio, cuando uno hace este proceso y que ustedes tengan bases de datos en Postgres, les va a pedir la contraseña de Postgres. En mi caso, como ya he conectado en otras ocasiones bases de datos, entonces no me va a pedir esa clave de Postgres. Miren, ya ha realizado la conexión y me está indicando, me está diciendo qué tablas yo quiero eh, importar hacia Power BI desde SQL. Entonces yo le digo que quiero seleccionar estas dos tablas y simplemente luego le digo que quiero cargar. Entonces cargo esta información. Esperamos un momento. Efectivamente ya realizó el cargue y ya obtenemos nuestras tablas, que de hecho podemos editar la parte de public y le puedo decir aquí que no quiero que me las denomine como public, sino simplemente con el nombre que yo las tengo en cada tabla. Doy doble clic y quito la parte de public. Muy bien, esas son las dos tablas que he traído desde Postgres. Pero ¿cuál es el asunto aquí? En el momento que yo creé estas tablas en Postgres, yo le dije que el tipo de dato era texto para todo, independientemente de que, pues, a priori yo conocía que date es un dato tipo fecha. Yo le dije que me lo cargue como texto porque ahorita vamos a la parte de transformación de datos. De hecho, vamos también a ver un ejemplo sobre limpieza de datos, algo muy básico. Realmente la limpieza es mejor hacerla directamente cuando son muchos datos, es mejor hacerla directamente en SQL porque hacerla directamente en Power BI recarga de mucho proceso al programa y cuando son demasiados datos lo puede volver lento. Entonces, para limpieza yo generalmente recomiendo hacer el proceso en SQL cuando es para muchos datos, cuando ya de pronto se ha requerido en Power BI se puede hacer, pero con un conjunto de datos que no sea tan grande. Muy bien, entonces vamos a Power BI, vamos a ver lo que es un proceso de transformación de datos. Ya nosotros hemos cargado nuestras bases de datos y nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Esta es la misma base de datos que cargamos hace un momento, pero directamente de CSV, solamente que en este caso la he cargado directamente desde una base de datos de SQL. Bien, entonces nos vamos a ir aquí a la vista de datos y vamos a observar lo siguiente. Tenemos el dato tipo fecha, tenemos aquí el ranking y tenemos aquí el porcentaje de variación, pero como podemos apreciar los datos están hacia la parte izquierda de la columna, lo que nos hace inferir que posiblemente están como tipo texto. Entonces lo que nosotros vamos a hacer en este momento es irnos a inicio y dar en la opción de transformar datos. Nos vamos a transformar datos y abrimos el editor de Power Query. Cuando nosotros abrimos el editor de Power Query, automáticamente vemos cuáles son los pasos que Power BI ha aplicado hasta el momento para tratar de entender esa estructura de datos. Bien, nosotros podemos apreciar aquí en esta parte de la columna, al lado del nombre del atributo, vemos un ABC que nos está indicando
que esta columna está como un tipo dato en formato texto. Lo mismo aquí en ranking, lo mismo aquí en variation o variación. Entonces, para hacer la transformación y que esta columna me quede como un dato tipo fecha, yo lo que voy a hacer es que la voy a seleccionar, voy a dar clic derecho, voy a ir a la opción transformar, cambiar tipo y le voy a decir que me dé en formato fecha. Observamos que ya nuestro atributo ha cambiado el formato. Podemos ver aquí en los pasos aplicados que se ha hecho un cambio de tipo de dato, que ahora ya no es texto sino fecha. Esta parte de aquí, como es un atributo que tiene solamente texto, simplemente lo dejo texto. Pero la parte de variación sí tenemos que convertirla a un formato numérico. Aquí nuevamente vamos a elegir la columna de variación, vamos a dar clic derecho, vamos a cambiar el tipo de dato y le vamos a colocar en formato porcentaje y ahí efectivamente ya tenemos nuestra variable transformada. Una vez hemos realizado esta acción, nosotros damos aquí en este botón y le decimos cerrar y aplicar. Esperamos un momento, le damos aquí aplicar cambios. Esperamos un momento que cargue, efectivamente ya cargó. Y aquí pues el porcentaje lo tenemos en una forma decimal. El menos 0.06 indica el 6% que nosotros habíamos observado en nuestra fuente de datos. Podemos verlo directamente aquí en nuestro editor de Notepad. Aquí está como un menos 6% y acá en Power BI lo toma como un menos 0.06, que significa en porcentajes un 6%. Ahora bien, vamos a hacer algo similar, pero con nuestra otra fuente de información, que es Bitcoin Price. Observemos que la columna Date tiene las fechas en formato tipo texto. En este caso vamos a dar clic derecho, vamos a cambiar tipo y le vamos a decir que lea esa columna como fechas. Como estos otros atributos de esta fuente de datos, de esta tabla, son numéricos y son decimales, entonces yo los puedo seleccionar todos con Shift para hacerle su transformación a tipo decimal. Solamente que aquí hay que tener en cuenta que vamos a hacer el cambio de tipo, pero usando una determinada configuración regional. Vemos que el punto es la separación decimal de este tipo de datos, entonces vamos a elegir aquí una configuración regional. Le vamos a indicar que queremos que nuestros números se conviertan en decimal, pero la opción que vamos a elegir en este espacio va a ser español Estados Unidos. Le vamos a dar a aceptar y efectivamente ya los puntos se cambiaron por comas y ya no hemos perdido las cifras decimales. En este caso, como ya tenemos realizada nuestra transformación, le vamos a dar cerrar y aplicar, en la opción cerrar y aplicar. Esperamos un momento, se están aplicando los cambios, ya se han cargado las filas, ya se han cargado nuestros valores y tenemos ya lo que son nuestros datos transformados. Si nosotros vamos aquí a la opción de modelado, podemos ver que tenemos
dos estructuras con una conexión 1 a 1. La conexión se está haciendo en este par de bases de datos, perdón, en este par de tablas de datos, se está haciendo por la fecha. Cuando nosotros tengamos unas tablas que contengan unos IDs que coincidan entre las tablas, pues la conexión se va a hacer sobre los ID o la podemos nosotros configurar sobre los ID. Muy bien, para finalizar, luego de que ya hemos visto cómo cargar datos a Power BI de CSV o cómo conectar una base de datos que está en SQL con Power BI, ahora vamos a conectar con una fuente de datos que se encuentra en formato de JavaScript Object Notation, lo que son los archivos denominados JSON. Entonces la mecánica para cargarlos es la misma. Vamos a obtener datos, vamos a la opción más, esperamos que se carguen nuestras opciones y aquí en la opción todos nosotros podemos ver que encontramos el formato tipo JSON para conectar con nuestra fuente de datos. Entonces vamos a abrir este archivo que contiene la información sobre la fortaleza del dólar con respecto a otras divisas del mundo y le damos a abrir. En esta ocasión se ha cargado automáticamente el editor de Power Query. En los pasos aplicados aquí nos indica todos los cambios que ha aplicado Power Query, como convertir el origen de datos en una tabla, como expandir esta tabla que se encontraba comprimida y cómo cambiar el tipo de fecha. Muy bien, hasta aquí los cambios que ha aplicado Power BI son aparentemente correctos, solamente que en la columna de variación hay un valor que no es numérico, pero el resto sí son numéricos, son unos porcentajes. Entonces lo que tenemos que hacer aquí, aparte de una transformación, ya es un limpiado de datos, es decir, ese UNSH que me indica que en esa fecha no ha existido ninguna variación, lo vamos a colocar como un 0%. Entonces vamos a reemplazar ese UNSH por un 0%. Vamos a dar clic derecho, vamos a decirle que nos reemplace valores donde encuentre el valor UNCH, que lo reemplace por un 0%. Muy bien, ahora que ya hemos reemplazado los valores UNCH por 0, vamos a hacer lo siguiente. Si intentamos transformar este atributo a porcentaje directamente con nuestra opción cambiar tipo porcentaje, vamos a obtener un error, porque esta segunda fila, por ejemplo, no correspondía a una variación del 54%, sino del 0.54%, que es muy distinto. Entonces vamos a utilizar otra estrategia, que es crear una columna adicional a partir de esta, en la que estos valores los vamos a dividir por 100 para que ya nos queden los datos que están originales en nuestra fuente de información. Entonces vamos a dar seleccionar la columna, vamos a agregar una columna y le vamos a dar en la opción de columna personalizada. Al momento de elegir columna personalizada, yo le voy a renombrar como variación, y la fórmula que vamos a utilizar va a emplear la columna de variación, pero dividida entre 100. Entonces vamos a aceptar
y automáticamente creamos nuestra nueva columna, pero démonos cuenta que esa nueva columna se ha creado en formato decimal. Ahora si nosotros la cambiamos a un formato porcentaje, vamos a darnos cuenta que efectivamente ya obtenemos los valores tal cual los tenemos en nuestra fuente de datos. Por ejemplo, en este caso de la segunda observación, un 0.54%, que si nos vamos a nuestra fuente original es efectivamente correcto. Tenemos un 0.54%. Bien, entonces ya hemos hecho un proceso de limpieza en el que hemos reemplazado el UNSH por 0% y hemos corregido pues el error que teníamos naturalmente con el cambio del tipo de dato. Esta columna yo ya la puedo eliminar. Le doy la opción quitar y efectivamente ya se ha realizado el proceso. Ahora voy aquí a inicio y le doy cerrar y en la opción cerrar y aplicar para que los cambios queden aplicados. Esperamos un momento para que se carguen nuestros datos en Power BI y listo. Ya tenemos nuestros datos transformados y limpiados para un proceso de análisis. Muy bien, y eso era todo por este video. Nos vemos en la segunda clase. Gracias.